tardes, buenos días o buenas noches, depende del horario en que nos estés viendo. Estamos con un compañero, correligionario, compatriota, economista, keynesiano, como él mismo se define, negro, radical, del radicalismo bueno, popular, a nuestro criterio. Ya hablaremos también de eso. Horacio Robelli, un economista que habla claro. ¿Cómo te va, Horacio? Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por tomarte, por supuesto, negro radical, porque el radicalismo fue un partido popular alguna vez, aunque no parezca. Primero que nada, queremos agradecer al compañero Carlos Zurita de la provincia de Santiago del Estero. Este es un programa federal también, tucumano. Horacio, docente, me olvidé de decir, y esto se nota en sus charlas, que admiramos tanto, con la claridad en que define la economía y los factores que inciden en nuestra vida cotidiana y más allá, en la economía global del país. Carlos Zurita, gracias por este contacto y gracias por el esfuerzo que está haciendo en que entre todos generemos proyectos, programas de gobierno, que salga desde las entrañas del pueblo una nueva constitución incluso, y nuevos proyectos de país para la realidad que vivimos. Así que muchas gracias. Pero bueno, vamos a nuestro entrevistado, Horacio. ¿Qué está pasando en la economía? Mirá, la situación es muy sencilla. Hay un avance muy fuerte de una hegemonía del capital financiero sobre toda la actividad económica en los países occidentales. Y es por eso que ellos están perdiendo la posición económica o la guerra económica con el este asiático, sobre todo con China. Adam Smith, que es el padre de la ciencia económica, definió la riqueza, le habló de la riqueza de las naciones como el Producto Bruto Interno. Enfrentó al mercantilismo, que el mercantilismo creía que la riqueza era la cantidad de oro y plata que se podía acumular. Smith demuestra, en un libro que llevó 30 años de hacerlo, 5 tomos, demuestra que la riqueza es la cantidad de bienes y servicios que producimos, por ejemplo, al cabo de un año, que es el PBI anual. O sea, el PBI, el Producto Bruto Interno, la riqueza. Esto que es elemental, que nosotros le pusimos, nosotros todos los que estudiamos economía le reconocemos a Adam Smith, el padre de la ciencia, por haber descubierto esto, es negado por toda la escuela marginalista, por toda la escuela liberal. ¿Por qué? Porque ellos priorizan hacer plata a través de la tasa de interés. John Maynard Keynes, por eso me digo keynesiano, Keynes critica esta, dice, ¿por qué le atribuimos a los bancos la capacidad para decir que este negocio es bueno o no? Y que le hace bien al país o a toda la sociedad. No puede ser la tasa de ganancia. Dice Keynes, la tasa de ganancia, el parámetro o el único parámetro para decidir una inversión. Tiene que haber un Estado, él dice claramente, un Estado transparente que conozca más lo que pasa en el país. Hoy día diríamos la macroeconomía, conozca más la macroeconomía y que dé prioridades, como un plan indicativo. ¿Qué prioridades hay que hacer tal cosa, tal otra, tal otra? Bueno, te puedo asegurar que los países del este asiático, en mayor o menor medida, toman esa medida. Tiene un Estado, Corea del Sur, un Estado que apuntala permanentemente, quiere desarrollar tal cosa, le va a dar algún tipo de prebendas o algún tipo de apoyo o algún tipo de subsidio encubierto o transparente, un subsidio a lo que quieren desarrollar. Y eso no es pecado, al contrario. Eso le permite a ellos desarrollarse en forma armónica. Dicho esto, vamos a decir por qué el capital financiero lo hace solamente por el fin de lucro. Voy a tomar el ejemplo más claro, que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un producto bruto o sea, la riqueza de Estados Unidos, la cantidad de bienes y servicios que produce Estados Unidos por año. El año pasado lo dice la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, que es el Ministerio de Economía de Estados Unidos, de 29,1 billón, con B larga, billón de dólares. Para eso sería trillón, pero billón de dólares, millón de millón. Esto es 59 veces lo que produce la Argentina. La Argentina produce por año 500.000 millones de dólares, ellos producen 29,1 billón, 59 veces lo que producimos nosotros. Pero tiene una deuda pública de 35,3 billones de dólares. La deuda supera ampliamente su PBI. Esta deuda que supera ampliamente su PBI, inclusive lo pudieron hacer recién el 19 de enero del 2023, por una enmienda a la guerra de secesión, porque ellos tenían, por la constitución de ellos, tenían un techo para endeudarse. Superaron ese techo y ahora y va a seguir creciendo en forma exponencial. ¿Por qué? Porque la tasa que crece el PBI es menor que la tasa que crece la tasa de interés
la tasa de ajuste de esos títulos. Entonces ellos están ahogados por su propia contradicción. Ellos tienen un crecimiento del Producto Bruto 1,2, 1,3, 1,5% a lo sumo, y la tasa de interés va a 5, 6. Entonces, claro, es de forma exponencial. Uno crece, digamos, exagerándolo en proyección geométrica y el otro en proyección aritmética, exagerándolo, porque no es el doble. Pero quiere decir que está pasando esto. Entonces, esa deuda, ¿quiénes son los que tienen esos títulos de deuda? China reconoce que tiene 850.000 millones de dólares. Estamos diciendo 35,3 billones. O sea que China tiene el 2,15% de los títulos de Estados Unidos, que lo va a vender. Japón tiene un poco más, Japón tiene un poco más del 3% del total. En total, el conjunto de los países, de los estados, no llegan a tener el 14 o 15%, 14 o 15% del total de esos títulos de deuda de Estados Unidos. Entonces, ¿quién tiene el 85% restante? Los grandes capitales financieros que están en Manhattan. El cáncer que corre hasta los huesos de Estados Unidos tiene el mismo. Scott Bessent empezó, el actual secretario del Tesoro, empezó en 1990 como mesanerista del Soros Group, del grupo de George Soros, que en esa época era la nave insignia de los capitales especulativos. Y terminó en 2015 siendo el director financiero del Soros Group, del grupo de Soros. Y se fue junto con el segundo de él, que se llama Michel Germinó, y crearon su propia consultora. Se fueron porque ya no compartían con Soros, se puso muy mayor y empezó a hacer algunos desatinos, que ellos no estuvieron de acuerdo, perdieron plata y se fueron. Él, para poder ser ministro de Economía de Estados Unidos, o sea, para ser el secretario del Tesoro, que es el ministro de Economía de Estados Unidos, vendió. Él no puede ser presidente de Estados Unidos y estar en un fondo especulativo. Vendió la participación que tiene en BlackRock por declaración jurada. Según él la vendió. Habría que corroborar esto que lo haga Estados Unidos, pero te quiero decir que él en su declaración jurada, para ser ministro de Economía de Estados Unidos, para ser secretario del Tesoro de Estados Unidos, vendió fortuna personal de 521 millones de dólares, no 521 mil dólares, que será lógico, 521 millones de dólares de su fortuna personal. Donald Trump también es rico. Estados Unidos tiene un gobierno rico para... Es mentira eso que van a neutralizar. Lo que tratan es de no perjudicar más la situación en que están. Estados Unidos está en una situación, tiene déficit comercial y tiene déficit fiscal. Tiene déficit gemelo. Lo que nos exige a nosotros que tengamos superávit gemelos, ellos tienen déficit comercial, déficit. El año pasado Estados Unidos se exportó. Son todos datos que se pueden... Te metes en Google y te metes en la página de Estados Unidos y te dice los datos del PBI. Y te dice los datos de la exportación. Exportaron por 2,1 billón. O sea, unas 4 veces y algo de nuestro Producto Bruto. Eso fue 2,1 billón de dólares exportados. Pero importaron por 3,2. Tuvieron un déficit de 1,1 billón. O sea, más de 2 veces nuestro PIB de déficit comercial. Y ese déficit se sigue ampliando. El año pasado tuvieron 870.000, ya tiene 1,1. Bueno, el año 2023. Perdón, el año 2023 con respecto al año 2024. Y ahora en 2024 tiene un déficit comercial de 1,1 billón de dólares, o sea, más de 2 veces lo que producimos nosotros. Y a su vez tienen déficit fiscal, el déficit fiscal de 830.000 millones de dólares, o sea que están, no tienen, si vos no tenés superávit comercial no podés pagar el déficit fiscal, están ahogados financieramente, emiten dólares y con eso cubren su deuda, pero el mundo ya no les cree. Cuando se comenzó a armar en los BRIC, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ahora ampliado a 26 países más, en los cuales están los principales exportadores de petróleo, Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes. Bueno, no entró Venezuela, que es el cuarto gran exportador, porque Brasil no quiso, sería largo explicarlo, pero lo que quiero decir es que ellos ya tienen consolidado. China ya tiene el mundo que crece es el este asiático. China está en el corazón, en el medio de ese este asiático. China significa el imperio del medio. Bueno, eso es lo que está China. Y los demás países también en la misma tesitura. Y comercian entre ellos, no necesitan el dólar. Hoy ¿qué es lo que le compra China a Estados Unidos? Petróleo y soja. ¿Y qué le vende? Productos industriales, semi-industriales. O sea, el eslabón en la cadena productiva que Trump, en su grado de ignorancia supina, corta una que le va a costar armar a ellos esa parte de los eslabones del proceso productivo que le provee China. Y segundo, que le va a hacer un costo mayor, un precio mucho mayor. Entonces van a tener recesión e inflación.
Trump está llevando una profunda recesión y una profunda inflación en Estados Unidos. China, por supuesto, a China no le va a ser fácil porque su principal cliente es Estados Unidos. A quien más le vende semiconductores y etcétera es Estados Unidos. Pero lo va a poder reemplazar. Mal o bien, lo va a reemplazar con el resto del mundo y esto lo puedes explicar mejor vos que yo. Lo va a reemplazar, lo va a reemplazar por un alto costo, si querés, pero no el mismo costo que tiene Estados Unidos. Los dos pierden. Pero el que más pierde es Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿por qué es esta causa? ¿Por qué Estados Unidos lleva esta torpeza? Estados Unidos es un gobierno de ricos para ricos, una minoría, ellos se dicen blancos, protestantes y no sé qué cosa más, la minoría que manejan ellos, esa minoría parásita y rentista que vive de la renta financiera. Claro, le compraron al chino por $20 y vendieron 100. Ganaban 80 sin hacer nada. Eso se acabó. No se dieron cuenta que ese mundo no puede ser para siempre. Y entre mientras titularizaron todo eso, acá hicieron exactamente lo mismo. Acá en la Argentina, si uno se pone a pensar en lo siguiente, cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, la deuda bruta argentina era de 240.000 millones de dólares. Repito, se va Cristina Fernández de Kirchner, nuestro PBI eran 480.000 millones de dólares, la mitad, era un poco menos de la mitad, un poco menos de la mitad del PBI era deuda. 240.000 millones de dólares. Pero el 60%, humildemente trabajé en ese gobierno, el 60% era intersector público. No teníamos deuda con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que Kirchner le había pagado todo al fondo en los primeros días de enero del año 2006, no teníamos deuda con el Fondo Monetario Internacional, y la deuda del 60% era intersector público. Tenía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES, el Banco Nación, los fondos fiduciarios, todo organismo público tiene una excelente posición. Vos haces una licitación, se cayó la licitación por A por B, o se hizo más lenta la obra y vos tenés la plata, la Secretaría de Hacienda te decía, el negro Juan Carlos Pessoa, que era el secretario de Hacienda, decía, no me devuelvas la plata a mí, comprá títulos públicos de deuda, porque esa era la orden interna, no estaba escrita, porque si no Clarín nos tiraría diciendo, bueno, ¿qué hacíamos? Pero se hacía, o sea, se hacía permanentemente, se decía, bueno, comprá títulos públicos, después lo vendés, bueno, pero por lo menos tuviste ya un tiempo ese título público, después vamos a ver si lo puede comprar otro estamento de ataque. Todo este mecanismo se hizo para que la deuda no sea una pesada herencia hacia nosotros. Y así se fue Cristina Fernández de Kirchner en el 2015. La deuda era una deuda totalmente administrable. Lo reconocieron ellos. Lo reconoció Nicolás Dujovne, que fue el segundo ministro de Economía de Macri, que era bajísima la deuda. La deuda era 240.000 millones de dólares el 10 de diciembre del 2015 y en abril del 2025 es de 490.000 millones de dólares. Te repito, 490.000 millones de dólares, más del doble. Vos decís, ¿en qué se gastó? Si vos decís, recuperamos el río Paraná, el Puerto Rosario, creamos nuestra propia marina mercante, se construyeron 3 millones de viviendas, no se compró un ladrillo. Es todo especulación, o sea, deuda sobre deuda. Contemos qué pasó ahora. El inútil de Alberto Fernández Macri nos endeudó por 96.000 millones de dólares. Y el inútil de Alberto Fernández aceptó toda la deuda de Macri, el que blanquea toda la deuda de Macri. Martín Guzmán negocia la deuda de Macri y la acepta, lo único que hace es prorrogar los plazos. Lo único que hace es prorrogar los plazos y deja algunos periodos de gracia para pagar el capital. Realmente todo perverso. Digamos, vos aceptás una etapa, no investiga la deuda de Macri, eran 96.200 millones de dólares. No investigó esa deuda y se sumó a la deuda original. Cuando se va la inútil de Alberto Fernández, la deuda era de 370.000 millones de dólares. Ahora es de 490.000 millones de dólares. Perdón por los números y lo pesado, pero es la forma de representar lo que quiero decir. Vos tenías, se va Alberto Fernández, que reconoce la deuda de Macri, que no investiga y aumenta más deuda a él, 370.000 millones de dólares. Y ahora es 490.000. Aumentó 120.000. Te cuento cómo aumentó los 120.000. ¿Qué hizo este gobierno? Llega este gobierno, vos tenías un déficit fiscal, porque también cuando se fue Alberto Fernández y Sergio Massa dejaron un déficit fiscal de casi 5 puntos del PBI. Unos 25.000 millones de dólares. En pesos, pero equivalente a 25.000 millones de dólares. Bueno, eso, Pablo Kirchner, que es el actual secretario de Finanzas, lo llama, lo titularizamos. ¿Qué significa? Convirtieron, era deuda por juicios que se habían perdido, deuda que no le pagaste a los trabajadores, deuda con las empresas proveedoras, tenían deuda, pero que se podía negociar, se podía hacer una quita, se podía ver, una deuda muy grande, ¿verdad? Pero no era algo que no se podía pagar. Lo titularizaron, dieron un título público. Como el acreedor no quería título público, quería plata, ese título enseguida lo vendió. Ahora vamos a ver quién los termina comprando. Después tenías el déficit cuasi fiscal, que también eran otros 25.000 millones de dólares. Eran la LELIC, la letra de liquidez del Banco Central. Por esto Miguel Ángel Pesi, todo el director del Banco Central, tenía que estar por lo menos procesado.
en connivencia con los bancos, los bancos captaban depósitos del público, se daban vuelta y se lo prestaban al Banco Central, y el Banco Central les pagaba tasas positivas de interés por eso. Lo único que tenían que tener eran bonitas sucursales, repartían en todo el país, bancos privados, captaban depósitos, o sea, el Banco Macro, datos del año 2023, en todo el promedio, el 64, Banco Macro, de Britos, de la familia Britos, 64% que de depósito que captaba se lo prestaba al Banco Central en el IC. Otros bancos menos, pero en promedio estaban cerca del 50%. La mitad de los depósitos que captaban los bancos, los 10 bancos privados más grandes, estamos hablando del Río, Santander, el Bilbao de Calla, Macro, Galicia, Credicop, el HSBC, el Citi, el Superville, el Banco Patagonia, los 10 bancos más grandes, todos ellos, más o menos el 50% de lo que captaban se lo prestaban. Eso creó una bola en pesos, equivalente a 1.025.000 millones de dólares. La dejaron en pesos. Vinieron los capitales afuera. El capital financiero de Manhattan, BlackRock, Fidelity, Pinco, Vanguard, Gramercy, Greylo, donde se fue a trabajar Sergio Massa, los grandes capitales financieros de Manhattan, vinieron y compraron esos títulos. Porque el proveedor quería plata, le compraron esos títulos y le pagaron al proveedor que quería la plata. Trajeron dólares y se compraron esos títulos. ¿Por qué? Porque Luis Caputo, el ministro de Economía, y Santiago Auxilio, el presidente del Banco Central, todo el equipo, Vladimir Warnik, que es el vicepresidente del Banco Central, el actual viceministro de Economía, José Luis Deza, que es argentino, pero nació en la embajada chilena en la época de Pinochet, Pablo Quino, el secretario de Finanzas, todos ellos viven en las afueras de Nueva York. Todos ellos tienen domicilio, cambian domicilio para ser funcionarios acá. Todos ellos viven en barrios exclusivos en las afueras de Nueva York. Caputo y Bauchile tiene una consultora que se llama Anker Latinoamérica. Anker Latinoamérica, ahora ellos han inventado un punto donde teóricamente iba a converger en la tasa de inflación con el ajuste cambiario, se llamaba punto Anker. Ahora se lo tienen que meter en el bolsillo porque no sirve para nada. Esos inventos, ese Anker Latinoamérica, ¿cuáles eran los clientes de Anker Latinoamérica? BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Gramercy, Greylo. Los mismos. Por eso uno deduce que lo pusieron a estos tipos, porque en la única verdad que haber dicho en su vida Javier Milei, el periodista Mauro Viale, que es padre del periodista Pago, el que le hizo la pregunta, se llama Jonathan Viale, que le hizo la pregunta que le pasaron a Dorni, Karina y Santiago Caputo, como mismo reconoció, y que Clarín pasó tal cual esa parte del video. El padre le pregunta, en el 2018 le pregunta a Milei qué opina de Caputo. Caputo es un responsable y dilapidó 15.000 millones de dólares. Y fue verdad. De junio a septiembre entraron del Fondo Monetario Internacional 15.000 millones de dólares y él se lo vendió a otras empresas amigas, que son las para que él trabaja, para los que él trabaja, Pinco, Franklin. La primera vez que vino Larry Pink, que es el CEO a la Argentina, nunca conocía, la primera vez que vino fue en octubre del 2016, fue directamente a la Casa Rosada a verse con Mauricio Macri. ¿Quién lo propiciaba? Exactamente, Luis Caputo. Luis Caputo es el enganche para, bueno, así te conozco. O sea, ellos que trabajan para estos grupos, le dieron 15.000 millones de dólares. Y ahora es exactamente lo mismo. Pero en este momento está en la primera parte. La primera parte del carry trade, la bicicleta financiera es, devaluaron, apenas llegaron el 12 de diciembre, devaluaron más de un 100%. La oficial estaba a 400 pesos, pasó a 812 pesos. Después el dólar lo congelaron. Entonces, vos tenés, por ejemplo, tenemos el año pasado. El año pasado la inflación fue 118,7%. La inflación medida por el índice de precio al consumidor. Estos títulos en pesos se ajustan por el índice de precio al consumidor. O sea que ese 118,7% fue lo que acrecentaron los títulos. El dólar de salida, por eso son 50.000 millones de dólares, y sin embargo estamos diciendo que la deuda aumentó 120.000. Los que consolidaron fueron el déficit fiscal, unos 25.000 millones de dólares, y el déficit cuasi fiscal, el export, son 50.000. ¿Por qué ahora son más de 100.000, o sea, el doble se debe a este carry trade? O sea, eran 50.000, ellos ganaron otros 50.000. Porque tuviste una inflación del 107,8% y los títulos se ajustan por esa inflación. El dólar, ¿cuánto creció el dólar? Que sería el dólar de salida, es el dólar de contado con liqui. No creció ni siquiera un 30%. O sea que ellos ganaron un 80%, en dólares. Ganaron un 80%. La deuda la aumentan en este monto y ellos, si quieren pasarse a dólar, el contado con liqui aumentó solamente un 30%. O sea que ellos lo que pierden es un 30%. Al año pasado, sumarle lo que lo están ganando este año. Y este año vuelven a repetir. Se les escapó en marzo
En marzo se les escapó, ¿por qué? Porque ellos no se movieron. Es más, te digo, es peor. Estos grandes grupos, BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Franklin Templeton, Gramercy, Siegel, estos grandes grupos están en Argentina. No se movieron, no vendieron títulos. Por eso el dólar no rampó. Los que vendieron fueron los que los siguieron a ellos. Quise asustaron y que no, mirá, no, estos tipos están. Entonces asustaron y vendieron títulos. ¿Quién se los compró? Vos lo ves, el contado con liqui es un dólar registrado, no es como el dólar blue que no sabés quién lo hace la policía, porque no sabés quién. En cambio, el contado con liqui son operaciones en los mercados de valores. Vos comprás un título o una acción, un título público, una versión de y lo vendés, por ejemplo, en el mercado de valores de Nueva York. El dólar implícito es el dólar contado con liqui. Ese dólar llegó al 11 de abril a 1.339 pesos y era hasta 1.207 pesos. Quiere decir que los que se fueron tuvieron que aceptar un dólar de 1.339 pesos. ¿Quién le compró? Porque ellos para irse tuvieron que vender títulos públicos. ¿Quién se lo compró? Se lo compraron ellos. ¿Y por qué se lo compró BlackRock? Porque sabían que el Fondo Monetario Internacional les iba a dar los 20.000 millones de dólares y que el Banco Mundial y el BID iban a dar 3.600 millones de dólares más. Es mucha plata. 23.600 millones de dólares es muchísima plata en cualquier lugar del mundo. 23.600 millones de dólares. Claro, ellos perdieron 6.300 hasta el 11 de abril. Se perdieron reservas internacionales por 6.300. Pido disculpas por lo pesado de los números, pero para ejemplificar, las reservas eran 31.000 millones de dólares brutas en diciembre y pasaron a ser 24.700 el 11 de abril. Es más, ese día vendieron 398 millones de dólares. O sea que en total perdieron 6.300 millones de dólares. Pero lo recuperan con creces, con los 20.000 del Fondo Monetario Internacional y los 3.600 del Banco Mundial y del BID. Pasan a tener 23.600. Por eso ahora las volvieron a aumentar la reserva. Porque te entraron, o sea, es mucha plata. Ellos sabían que iba a pasar esto. Entonces los que asustaron se fueron, ellos ni se inmutaron. Sabían a la jugada que venía posterior que iban a presionar sobre el Fondo Monetario Internacional. Es peor. La semana que pasó, Scott Bessent, que vino a la Argentina, nunca un secretario del Tesoro en funciones viene a Argentina. Vienen a pasear, ellos son fanáticos de las pescas y vienen a pescar a los lagos del sur, que nosotros no conocemos. Ellos van a pescar a los lagos del sur, por eso les interesa tanto ellos. Bueno, vienen para a todo un día, 2 días, y después se van. Buenos Aires ni les interesa, van directamente a pescar, ellos vienen, pero nunca vinieron en funciones y por actividades como funcionarios, nunca vinieron. La primera vez en nuestra historia. Viene Scott Bessent dice en el JP Morgan, en una reunión que se hizo en Washington, el JP Morgan es el banco más grande de Estados Unidos, compró hasta el Banco Rockefeller, hasta el Chase Manhattan Bank. Dijo que porque hicieron una extrapolación y si no importa, dice, nosotros estamos dispuestos, dice él, a que del Fondo de Estabilización Cambiaria, el FED, que es un fondo que tienen ellos para ayudar a algunos países, como si fueran el propio Fondo Monetario Internacional, pero con plata del Tesoro de Estados Unidos, a socorrer a la Argentina. O sea que no solamente le dieron a la Argentina los 23.600 millones de dólares que estamos hablando, sino que además dice claramente Scott Bessent la semana pasada, el martes de la semana pasada en Nueva York, en la sede del JP Morgan, dice que no dudarían en apoyar a Argentina. Hubo un famoso secretario del Tesoro en la crisis del 2001, que se llama O'Neill de apellido, que dijo, no puede ser que el carpintero, el zapatero, el mozo de Estados Unidos le pague los gastos de las deficiencias, de los déficits de la Argentina. Bueno, al revés, dice, no importa, si Argentina tiene déficit, nosotros estamos dispuestos a darle más. La pregunta es, primera pregunta dijimos, ¿cómo puede ser que pasaste de 240.000 millones de dólares a 490.000 millones de dólares y no sabemos en qué se invirtió? La segunda pregunta es, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional, que tiene, en total son 126 países los miembros del Fondo Monetario Internacional, la gran mayoría de los países de la orbe, de este mundo son miembros del Fondo Monetario Internacional, China y Rusia. El único que no es Venezuela, el único país americano que no es miembro es Cuba. Y después en el mundo va a haber algunos otros países más, pero deben ser 10, 15 países los que no forman parte del fondo. Todos los países son miembros del Fondo Monetario Internacional, han prestado a marzo, han prestado 155.000 millones de dólares, y la Argentina ya tenía ahí 40.500, ahora le da 20.000 más. O sea que tenés 61.500, el 40%, un solo país tiene el 40% de los préstamos que da el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué esa? Entonces la segunda pregunta, ¿por qué ese beneficio con la Argentina?
Y la tercera es la respuesta a las dos preguntas anteriores, porque tenemos recursos naturales que nos pertenecen a todos y van a cambiar esos papelitos de colores por nuestros recursos naturales, por el petróleo y el gas de vaca muerta, por el litio, por los minerales raros, por el oro, por la plata, por el hierro, por el cobre, por el aluminio, por el uranio enriquecido, por agua pesada, por agua potable, vienen por todos nuestros recursos naturales, vienen por todos nuestros recursos naturales. Por eso te decía antes de comenzar la charla oficialmente, te decía, ojalá nosotros tuviéramos un ejército patriota que no permita que un presidente enfermo como el que tenemos se dé el gusto de decir que la Malvina le pertenece a los que la pisan, o no ni siquiera conozca el nombre del padre de nuestra patria, o junto con Israel y Estados Unidos haya votado en contra de los derechos de los pueblos originarios. Y yo por rama materna soy descendiente del pueblo originario, de los derechos de los pueblos originarios, o haya votado en contra de los derechos de la niña y la mujer, o haya dicho que jamás hecho un ejército terrorista junto con los únicos que votaron que jamás era un ejército terrorista, ni Puerto Rico se abstuvo, fueron Estados Unidos, Israel y Argentina. Esta vergüenza en nuestro nombre, y nadie le impide. En Burkina Faso, un país pobre, si lo sabe, un país que tiene 24 o 25 millones de habitantes, 6, 7 meses de sequía, está en África a la altura de Ecuador, no tiene salida al mar porque la salida es Costa de Marfil. Tener un presidente como Milei, lo echaron a patada, lo rocaron, y el ejército tomó, porque dice, ¿cómo puede ser? Tuvieron la mala suerte de encontrar oro. Entonces fueron todos a agregarle el oro a ellos. ¿Cómo puede ser? Que nosotros tenemos el oro, nos queda la contaminación de la tierra, del aire, del agua, y no nos queda oro, y tenemos deuda. Deuda de arriba que desconoció la deuda. Por supuesto, que hizo Estados Unidos, lo declaró, lo puso en la lista negra de los países que no se puede visitar. Esto es lo que está pasando. Bueno, pero vos tenés que tener la decisión de terminar con ese cáncer que es el capital financiero. Otro país, el país que tiene el mejor estándar de vida del planeta, y esto es verdad, lo dicen las Naciones Unidas, pero el país que tiene el mayor PBI per cápita es Noruega. Noruega encontró petróleo y gas, como nosotros tenemos en Vaca Muerta, en los fiordos de Noruega. Sí. ¿Quién lo explota? El Estado. Un Estado transparente, no llegan a 8 millones de habitantes, todo el mundo conoce, sabe, todo el mundo declara, acá no existe el chequete fiscal como acá, que no saben, allá no, todo el mundo sabe lo que paga vos, lo que pago yo de impuestos, todos saben. Todo transparente, toda la cuenta transparente, como tiene que ser. Siempre el oscurantismo da lugar a esta clase de privilegio en demero del pueblo, del pueblo. Ahí tiene mejor educación, la mejor salud, la mejor asistencia de todo tipo, los mejores avances tecnológicos. Noruega, porque la riqueza que es de todos, Perón diría, por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y Noruega lo hace. Y también tiene un Estado que planifica, un Estado transparente, y por eso puede saber cómo va a ir programando la explotación del petróleo y del gas que encontraron frente a los fiordos de Noruega. Horacio, vos pediste disculpas por tu clarísima explicación y por dar tantos números necesarios, por supuesto, pero para el hombre común, el hombre y la mujer comunes de la calle, que todos los días están viviendo una situación dramática, económica, no solo por los despidos, incluso los que tienen trabajo ven la gran locura galopante que hay en los precios de las góndolas, que el gobierno trata de, con bastante éxito, te diría, comunicacional, porque hasta compañeros muy, muy avesados y muy compenetrados con la política reconocen, entre comillas, reconocen, están equivocadísimos, creo yo, y vos me confirmarás o no lo que te voy a decir, que el éxito de Milei, en definitiva, es bueno, dentro de todo, paró un poco la inflación. Y yo cuando voy a comprar pan, o una botella de gaseosa, que valía 1.000 pesos y ahora vale 1.400 con el dólar fijo, digo, che, esto subió 40% en dólares. Hace rato que no hay una inflación de esta naturaleza. Me parece que, y el pan lo mismo, y con el gas, la factura de gas me pasa lo mismo, y con la factura de luz me pasa lo mismo, y con todo prácticamente me pasa lo mismo, salvo a lo mejor, qué sé yo, una tirita para pegar cuadros que viene de China y que capaz que está más barata, porque como nunca la compré, puedo suponer que está más barata que antes, pero los productos básicos, alimenticios sobre todo, todo, el vino, todo, absolutamente todo, aumentó y aumenta.
¿Qué relación hay entre esa inflación, más allá de la mentira del índice, qué relación hay entre la inflación y la deuda externa? Bueno, lo está diciendo claramente vos. Acá nosotros decimos, no hay inflación, pagan todo con deuda. O sea que bueno, yo no te pago porque paso a deuda. O sea, el problema, la inflación es como la fiebre del organismo, demuestra que algo anda mal. ¿Por qué demuestra ahora que no está tan mal, teóricamente? ¿Por qué la fiebre no es tan alta? Y porque pasa toda deuda. No está pasando a generación argentina. Deuda que quieren pagar con recursos que no es que la van a pagar ellos. No es que la va a pagar este infeliz lo menos de Milei, este enfermo mental de Milei. Y tampoco los taures de Caputo, Bausili, Kirno, Vladimir Wernicke, José Luis Deza, ellos se van a ir. Ellos en su negocio cobran su comisión y se vuelven a Nueva York a vivir a sus casas en barrios exclusivos de Nueva York. La vamos a pagar nosotros. Entonces la primera vez decís, bueno, no hay tanta inflación porque aumentaron la deuda. Vos ves la punta al iceberg, pero no ves que el iceberg era enorme que hay detrás. Vos no podés duplicar la deuda como la duplicaron, sobre todo este gobierno que la duplicó, era 370.000, ahora es 490.000. Aumentó en 120.000 millones de dólares en 15 meses. 120.000 millones de dólares es una barbaridad. Bueno, esto es inconmensurable y va a seguir. Entonces, lo primero que tenemos que decir, no hay inflación porque la pagan con deuda. No te pago ahora porque le pago con la tarjeta de crédito. Vos, si no, llega a fin de mes bien porque podés con la tarjeta de crédito, pero el mes que viene tenés que pagar la tarjeta de crédito. Esto es lo que está pasando. Están pagando todo, tal vez no sea un buen ejemplo porque no es el mes que viene, dentro de unos años. Pero vos estás pasando toda la pelota para pagar unos años. Ahogan a la Argentina, un país que tiene agua potable, que tiene la reserva de agua potable arriba del hielo de Antártida, es un continente, tiene tierra abajo. Tenemos hielo arriba y tenemos hidrocarburos abajo, que es el otro objetivo de las grandes empresas, quedarse con el petróleo que tenemos debajo de la Antártida, porque Argentina tiene derecho de adquirir sobre la Antártida. Se van a quedar con todos nuestros recursos naturales a cambio de este gobierno, y del gobierno de Macri, y del gobierno de Alberto Fernández. Tenían que estar los tres los tres presidentes y todos sus principales ministros tenían que estar todos presos, cumpliendo el artículo 29 de la Constitución Nacional. Infames, traidores a la patria. Tenían que estar los tres presos. Y todo su equipo, por lo menos sus principales ministros, presos, por lo menos los que llevan la parte económica, presos, por malversación de fondo, abuso de autoridad, etcétera, etcétera. Lo hacen, miren, se llevó el oro, Caputo se llevó el oro, no sabemos dónde está, 2.500 millones, lo sabemos por la asociación bancaria, porque ellos negaban todo, hasta que sacaron fotos, que se llegaron a filmar, con el celular filmaron, y tuvieron que reconocer que sí, no, y no sabemos dónde está. ¿Y a quién se hizo con ese oro? Bueno, hacen lo que quieren, se manejan por decreto de necesidad de urgencia. Los tres tendrían que rendir cuentas a la justicia por infames traidores de la patria y todo su equipo económico tendría que hacer eso. Entonces, primero, la inflación no se nota tanto porque va a reventar el dólar en algún momento. Por ahora lo tiene así. Segundo, inflación en dólares. Lo que está diciendo vos, la Argentina es cara en dólares. No quieren que produzcamos un alfiler. Lo hemos vivido. Cuando vos tenés el 1 a 1 la convertibilidad, significó la destrucción de nuestra industria, porque nuestra industria no puede competir con las industrias. No tenemos inversión ni cadena de... Hay en la una y la cadena que nos faltan, dependemos de muchos insumos importantes, cualquier industria, y tenemos insumos que también nos faltan, y conocimiento tecnológico que no tenemos. Entonces no quieren que neutralicemos nada, que no produzcamos nada, no quieren que consumamos nada, porque nosotros consumimos alimentos y energía, y es lo que pretenden Estados Unidos venderlo. Lo dijo Mark Stanley mejor que yo, el anterior embajador del Partido Demócrata. Argentina tiene lo que el mundo necesita. Bueno, petróleo y alimentos, energía y alimentos. No quieren que consumamos. La Argentina en el pasado exportó petróleo por 9.000 millones de dólares, exportó más que Ecuador. Cuando estábamos nosotros en el gobierno, teníamos déficit energético, dependíamos del gas de Bolivia y de los buques petroleros de Venezuela. No nos autoabastecíamos, no estaba descubierto Vaca Muerta. En el 2012 se descubre Vaca Muerta, pero recién se está a explotar en el 2015 en adelante, y de menor a mayor. Es más, dentro de unos años va a explotarse mucho más todavía. Vamos a tener una riqueza inconmensurable. ¿Quién se la apropia? El petróleo es nuestro. ¿Quién se la apropia? A cambio de la deuda se la van a apropiar ellos. A cambio de la deuda se van a quedar las empresas que están ahora en Vaca Muerta. Por ejemplo, está un pool petrolero que se llama Vista Oil Gas, que está Miguel Garuccio. Pero mira lo que te digo, lo dice Google, el 87% de Vista Oil Gas cotiza en la bolsa de Nueva York. Lo tienen ellos. O sea, te cuento, vos tenés técnicos quienes ponen la cara, pero tenés las grandes empresas, tenés el monstruo detrás. Ahora, Pampa Energía se va a quedar con Trascenal, viste que van a vender en Arsa,
Trascener es Enarsa y Pampa Energía. Van a vender Enarsa para que Pampa Energía... ¿Quién está detrás de Pampa Energía? Sí, Marcelo Billy y el hermano van a tener más de un 20% de la sociedad. Pero casi el 80% lo tienen los capitales financieros Manhattan, encabezados por BlackRock, que tiene directores puestos por él. Entre ellos, Darío Epstein. ¿Te acordás que al principio, cuando empezó Milei, lo tenía como tercer ministro? Darío Epstein es el director puesto por BlackRock en Pampa Energía. Darío Epstein. Darío Epstein y varios más, bueno, puesto por BlackRock en Pampa Energía. Van a vender en Arsa, se van a quedar con Pampa Energía, se va a quedar con Trascener, que es la gran distribuidora de energía eléctrica, no van a cobrar más caro todavía de la energía eléctrica, y Pampa Energía son dueños. El capital financiero de Manhattan, encabezado por BlackRock, y Joseph Lewis, que es el empresario británico, un tipo más rico de Inglaterra, que tiene el lago escondido como si, en la provincia de Río Negro, como si fuera una pileta de natación propia, todo cercado. Y la gente, y cuando fueron a quejarse de esto, lo agarraban a rebencazos los gauchos pavos que tienen ellos ahí. Esta es la teta del sector, es decir, inflación, tenemos inflación en dólares. Una inflación en dólares, la inflación en dólares no va a dejar producir, no va a dejar competir, porque va a ser más barato importar que producir. Es más, el gobierno Caputo lo dijo ayer, Caputo hizo, no es malo importar, tenemos que abrir más la economía, hay que importar. ¿Por qué quieren importar? Porque quieren endeudarte más, quieren que ni siquiera tengamos superávit comercial, porque quieren estar totalmente ahogado y a los pies para después decirte yo, bueno, yo te pago tu deuda, pero a cambio de esto quiero quedarme con vaca muerta. Acá están llevando al país al precipicio, no abrimos los ojos, no hablemos de este tema, y ellos siguen avanzando con total descaro. Entonces, para responder a tu pregunta, esto es una ficción, todo esto está forzado lo de la inflación, está forzado todo. Lo único que quiere es que nos sigamos endeudando, que seamos inviables como país, como hicieron tantas veces, la convertibilidad lo demostró, nada más que en aquella época, tanto con Martínez de Dios como con la convertibilidad, tuvieron poco para vender. Ahora tienen muchísimo, porque la Argentina es un país con gran capacidad energética de hidrocarburos y también de eólica, nuclear, y vienen por todo eso. Yo me acuerdo, Horacio, de un ministro, del doctor Alfonsín, apelando a tu pertenencia a ese radicalismo popular, Greenspoon, que repudió de manera muy enfática la deuda y que lamentablemente, incluso desde la interna de su propio gobierno, tuvo una salida inmerecida, ¿no? Y no está en los libros de historia, no está recordado con el patriotismo que ejerció esa soberanía, o por lo menos el intento de soberanía financiera de la patria, repudiando esa deuda que en aquel entonces, si mal no recuerdo, estaba en el orden de los 50.000 millones de dólares, lo que dejó la dictadura, ¿no? 45, 50.000 millones de dólares. 45.000. 45.000. Fíjate que ya era un ancla que él mismo, Greenspoon, denunciaba como una cadena que nos iba a atar por generaciones, lo cual se cumplió lamentablemente, una maldita profecía, pero digamos, hecha por un patriota y que veía lo que iba a pasar. Otro patriota que tampoco está entre nosotros ya, nuestro presidente honorario del Espacio Cultural Azucena, Juancho Díaz Roy, siempre daba en sus conferencias la relación, autor de la ley de movilidad jubilatoria, autor de la ley de reparación de presos políticos, la ley Raíces, que permitió traer 1.000 científicos de nuevo a la patria, exportados por las necesidades económicas, él los pudo repatriar, la ley, impulsada por Juancho Díaz Roy y por el kirchnerismo en aquel entonces, la pudo permitir a 1.000 científicos volver a la patria. Hoy estarán pensando en volverse de donde vinieron, quizás ya se fueron. Bueno, hay patriotas, tenemos patriotas, no los estamos viendo en las Fuerzas Armadas, tal como vos decís. Entiendo que no estás pidiendo un golpe de Estado, sino una declaración, digamos, de otra naturaleza que debería y podría tener apoyo popular, un tercer movimiento histórico, pongámosle el nombre de hoy que corresponda, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros los militantes de la base, desde la docencia, desde los medios de comunicación para cambiar esta situación, esta cadena perpetua que nos impone el capital financiero internacional y nos hace arrastrar hasta perder el último recurso natural que nos quede? Juan, mira, primero
esto que estamos haciendo los dos es válido, dar a conocer este gravísimo problema que tenemos, que la población sepa, que abra los ojos, que vea que detrás del enfermo de Javier Milei hay un plan sistemático de saqueo, hay un plan sistemático de saqueo, de estafa al pueblo argentino y saqueo de nuestros recursos. Primero esa campaña de esclarecimiento. Y después participar, por ejemplo, hoy miércoles apoyar la marcha de los jubilados, que son los más damnificados por este plan económico, el ajuste fiscal donde más fuerte ya es en los jubilados. Y después exigir que la CGT haga un plan de lucha. No puede ser que haga paro dominguero y después no pase nada. No puede ser que la UTA, que la Unión de Tranvías de Automotor, que cayó Roberto Fernández, se dé el lujo de boicotear paros. Ya son pocos los que se hacen. Hacen mal encima te boicotea con el transporte colectivo, que es fundamental en la capital federal y conurbano. Entonces vos tenés que tener una presión sobre esos dirigentes o supuestos dirigentes, decir, no, este es un gobierno, el enemigo del pueblo es este gobierno, el enemigo del pueblo es Javier Milei, Luis Caputo, Santiago Bautili, estos son los enemigos del pueblo. Nosotros tenemos que decir, claro, no tener ningún tipo de especulación de nada. Ellos por terror del carpetazo, por terror de que le quiten las obras sociales, bueno, te manejan, nosotros tenemos que defender al pueblo argentino, y el ejército te tiene que defender la patria. No puede ser que viene Laura Richardson primero, y ahora que ni siquiera es el nombre, un marino negro, que viene, que es el comandante en jefe del hemisferio del sur, vienen y lo llevan a Ushuaia como nada. O sea, por otro país le hacen un saludo 1 y saludo 2. Esto es un ejército de invasión. Estados Unidos lo que viene acá es asegurarse que tengan el control del río Paraná, que tengan el control de la Antártida, porque sabemos que hay agua potable y que hay hidrocarburos abajo. Esto no podemos permitir. Entonces, si no nos decimos la verdad entre nosotros, si no aclaramos la verdad, una vez que está en cada la sociedad, en la gran mayoría de la sociedad, la mayoría del pueblo argentino lo votó este enfermo por ignorancia, porque se lo vendieron por televisión, le parecía grotesco, gracioso, y lo votaron. Bueno, esto no puede volver a pasar. Tenemos que ser conscientes de quiénes son los verdaderos patriotas y quiénes son los amigos del pueblo. Decía Marat, un famoso médico de la Revolución Francesa. ¿Quiénes son los amigos del pueblo? Esto lo tenemos que hacer. ¿Quiénes son los verdaderos amigos del pueblo y quiénes son nuestros enemigos? Si sabemos esto, lo decía Sun Tzu, conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo, librarás sin batallas, sin sufrir derrota. Entonces la parte que hacemos nosotros es importante y es el primer paso. Esclarecer con la verdad, con datos que se corroboran en los mismos números oficiales que da el gobierno, con los números que da el Banco Mundial, con el número que da el Fondo Monetario Internacional. Corroborar esta verdad y decir, señores, esto es una estafa y las estafas no se pagan. Suspender todo el pago de la deuda. Nos pasó en el 2001. Recordemos que estaba Rodríguez Sá cuando suspendió todo el pago de la deuda. Y lo fluctuaron Dualde y Kirchner. Kirchner no pagó la deuda en 2 años, crecimos a tasa china, porque, y esto es lo que te quiero decir, los intereses de la deuda hoy, último día de abril, 30 de abril del año 2025, los intereses de la deuda representan la mitad del gasto público. Vos tenés una deuda de 490.000 millones de dólares, devenga interés por 5.000 millones de dólares. 5 billones de pesos. El total del gasto mensual de la Administración Nacional por mes, en justicia, en educación, en pagar a los jubilados, en pagar a la Fuerza Armada, en personal público, en la obra pública que no hacen, en el subsidio que cae menor al transporte y a la energía, en todo el gasto público de la Administración Nacional por mes es 10,1 billón de pesos. En el primer trimestre fueron 30,3, dividimos por 3, 10,1 billón de pesos. Y si pagáramos los intereses serían 5 billones, no alcanza. O sea, si tenés que pagar los intereses, te comió la mitad del presupuesto. La mitad, la deuda, 490.000 millones de dólares, venga 5.000 millones de dólares por mes de interés. Esos son 5 billones de pesos. El total de gasto público son 10,1 por mes. Quiere decir que si pagaran, ¿por qué no se nota? Cada 2 semanas el gobierno hace licitación en pesos. Por ejemplo, el miércoles 23 licitó 5,5 billones de pesos. 3,7 billones de pesos son letras y notas capitalizables. Pagan el interés al final. Pues si tuvieran que pagar el interés en el interín, no le alcanza la plata. Estamos ahogados. Hasta la mentira esa que tenemos superávit. Es mentira, tenemos superávit fiscal porque capitalizar. El año pasado tuvimos superávit fiscal porque capitalizar te interese. Y este año peor, capitalizar cae más, porque recordemos que crece más la tasa de inflación que lo que es el producto. Entonces vos tenés una inflación acá
vamos a suponer que tenemos una inflación del 35, 40%, no, el año pasado tuvimos 118,7. Te crece mucho más la inflación, los títulos, que lo que crece el producto. No tenés forma de pagarlo. No tenés forma de pagarlo. Esto va a ser cada vez peor. Nos llevan a eso. Esto es lo que hay que decir y esta es la sinceridad que nos debemos nosotros y debemos con nuestro pueblo al cual pertenecemos y en el cual estamos. ¿Viste la teoría del shock de Naomi Klein y otros escritores alrededor del mundo, Varoufakis, que denunciaron al Fondo Monetario y estos manejos financieros? Y yo recuerdo, estoy nostálgico hoy, pero me parece que corresponde porque son tiempos históricos muy distintos, pero son situaciones muy parecidas. Me acuerdo que la extorsión con que se trataba de convencer al pueblo argentino de que no había que repudiar la deuda, maldita deuda externa que tomó la dictadura, era que íbamos a estar alejados del mundo, que no íbamos a tener insulina, que no íbamos a tener jeringas para las inyecciones, que íbamos a pasar miseria. Lo mismo que nos está pasando ahora, pero con 500.000 millones de dólares de deuda y con los recursos naturales como garantía. Con lo cual no nos va a quedar ni la jeringa, y no nos va a quedar tampoco el recurso natural, que lo van a aprovechar otros, como bien vos nos estás explicando. Entonces, vos decías que Cuba es uno de los pocos países que no está en el Fondo Monetario Internacional. Así todo, Cuba es 100 veces menos rica que la Argentina, tiene azúcar y turismo cuando lo dejan, y los pobres viven mejor, los pobres tienen un estándar educativo y de salud mejor que el de la Argentina. Vos no lo encontrás en Cuba. Yo no estoy vendiendo el modelo cubano, estoy diciendo, digamos, datos duros. Vos vas por cualquier lugar en Cuba y vas a ver que no hay gente durmiendo en la calle como pasa acá. Lo cual, con 100 veces más riqueza, nos daría como para pensar, che, si Cuba puede sobrevivir, mal, quizá, no con los estándares que a uno le gustarían de Noruega. Claro, uno quiere ser Noruega, y podemos porque tenemos el petróleo o más que el que tiene Noruega. Entonces, ¿cuáles te parece a vos que serían las mejores formas de poder convencer a esa masa de gente, sobre todo esos 7 millones que no fueron a votar, que muchas veces no vemos que en esos 7 millones que no fueron a votar y cada vez van menos a votar desencantados con la política, puede ganar este tipo, que no ganó con el 50 y pico % de la cantidad de votos posible, ganó con bastante menos, ganó con los votos emitidos, está claro, si es que no hubo fraude, cosa que en principio no podemos afirmar, tampoco dudar, creo que no lo hubo, simplemente sí hubo otro tipo de fraude, que fue un fraude comunicacional, de machaque permanente en los medios masivos de comunicación y algunos errores propios y entregas. Pero yo soy testigo de que nuestra fuerza política en el proceso electoral en alguna localidad entregó boleta de Milei como una ecuación mágica de que si le Milei entonces no gana este, para que gane este, pero lo subo, esa alquimia loca que nos lleva a tener este desquiciado rifando la patria. ¿Qué podemos hacer, Horacio? ¿Cuál sería, independientemente del hecho de, vos ya lo dijiste, esclarecer? Ahora, ¿cuáles son los mejores mecanismos para esclarecer? ¿Cómo despertamos esa masa popular, a esos militares patriotas que hay que despertar, a esos médicos patriotas que hay que despertar, a esos ciudadanos a pie patriotas que hay que despertar? Mira, primeramente con más medios como el tuyo. Tienen que pulular, que camine flores, o sea, más medios como el tuyo que puedan permitir que el pueblo sepa la verdad y que intercambiemos opiniones, informaciones y conocimientos y que nos digamos la verdad entre nosotros, primeramente. Yo tengo un foro que se llama Foro de Economía y Trabajo, que es un sector de la Secretaría, la llamada Corriente Federal, que dirige el gringo Héctor Amichetti de Gráfico y Sergio Palazzo Bancario, más las dos CTA, la CTA Autónoma y la CTA por los argentinos, bueno, y grupo de pequeñas y medianas empresas. Y tratamos de armar, pero tenemos muy poca repercusión, tratamos de armar, hay muchos economistas. Sería injusto nombrar, voy a nombrar algunos, estoy seguro que la gran mayoría afuera. Está Noemí Brenta, está Felisa Micheli, está Roberto Peletti, está Ricardo Cos, está Pepe Batela, está Norberto Crobeto, Raúl de la Torre. Bueno, somos muchos economistas, somos más de 20 economistas que estamos, Jorge Marchini, bueno, que estamos trabajando
en esto. Y hemos armado algunos diseños, algunas propuestas, yo te la voy a mandar, alguna propuesta de salidas inmediatas. La primera que pasa sobre todo es suspender todo pago de la deuda, suspender, como hizo Rodríguez A, suspender el pago de la deuda, e investigar que vengan ellos a decirnos a qué esa deuda y por qué tenemos que pagar esto. Al revés, cambiar el orden de factores. Primero que vengan ellos a decirnos, como hizo Néstor Kirchner, no que estos son los títulos. Primero nos contan, trae el título, decime cómo lo sacaste, cómo lo compraste. O sea, suspender el pago de la deuda e investigar la deuda. Está dentro de nuestras misiones y funciones que tiene un Estado. Suspender el pago de la deuda, porque no se puede pagar, estamos diciendo que no puede pagar ni la mitad de los intereses, vamos a decir potencialmente la quiebra, y decir la verdad al pueblo argentino, porque el pueblo argentino no ve esto, no ve el gravísimo problema de la deuda. Un presidente norteamericano, John Adams, que como decía Juan Pérez acá, John Adams, 1864-1900 en Estados Unidos, decía que a los pueblos se lo domina por la espada o por la deuda. A Ucrania la dominan por la espada. Fíjate que el Milei de Ucrania dice, no, Trump quiere quedarse con el 50% del país a cambio de la ayuda militar que nos dio. Claro, le dio las armas, le dio las balas, le dio todo, pero ahora quiere cobrar. Es mirada raro que tiene Ucrania, en sus plantaciones de girasol y de trigo que tiene Ucrania, en las usinas eléctricas, en lo mejor que tiene Ucrania se quiere quedar el gobierno de Estados Unidos. Ahí dominan por la armas y acá nosotros dominan por la deuda. Demostrar lo grave que es esta situación. No es fácil. Primero una campaña de esclarecimiento y después del esclarecimiento nos organizamos. Pero si no tenemos en claro dónde estamos, hacia dónde vamos, lo decía Mariano Moreno, si los pueblos no se ilustran, si no conocen sus derechos ni sus obligaciones, nuevas dictaduras van a continuar las anteriores. Y así estamos. Como decía Mariano Moreno, la primera, por eso es el Día del Periodista, el día de Mariano Moreno, es que el pueblo sepa la verdad, que el pueblo sepa qué se está diciendo, qué se está haciendo, y que desarme esta estafa con conocimiento, que sepa que esto es una estafa, una burda estafa, y que no podemos encontrarnos ante los hechos consumados y perder no lo que pertenece a nosotros, lo que le pertenece a generaciones, a los nietos de nuestros nietos, a generaciones y generaciones argentinas. Horacio, perdón, no me gusta recurrir exclusivamente a ejemplos del exterior, pero ya que mencionamos a Cuba, mencionaste a Corea, el primer ejemplo, creo, de desarrollo, desde el subdesarrollo al desarrollo con política fuerte de Estado, y ya que nos llevaste a Ucrania, en guerra con Rusia, recordemos que hace 20 años, cuando asume Vladimir Putin, Rusia estaba en manos de las mafias. Se había pasado un proceso privatizador muy parecido al del menemismo en nuestra patria. Se privatizó absolutamente todo, hasta querían privatizar las cabezas nucleares prácticamente. Estaba en manos de los grandes magnates, hoy magnates blanqueados, como hizo la mafia norteamericana que terminó blanqueada. También tenemos el tema de la iglesia, que vamos a dar, si tenés unos minutos, también vamos a tocar la parte financiera de la iglesia, no la parte de fe, que corresponde a la conciencia de cada uno. Bueno, pero Putin, puntualmente, en 20 años, puso a Rusia de nuevo de pie, con un sentimiento patriótico muy fuerte, y prácticamente enfrentado a la OTAN, ganándole a la OTAN, no dejando que sus fronteras nacionales se vean amenazadas por estas hordas nazis que maneja Zelensky, y mucho más comandada desde Inglaterra para destruir a su enemigo natural, que siempre fue Rusia, como en la Segunda Guerra Mundial, y se puso de pie Rusia. Y Rusia hoy es una potencia, y Rusia está bien, es el país más grande del mundo, es un país con mucha tecnología, con mucha ciencia, más que tecnología, ciencia, y que además logró la ventaja geopolítica y estratégica de una alianza geográfica o geopolítica, si se quiere, con China, ¿no? Mirá que socio. Nosotros tuvimos en el gobierno que vos integraste, tuvimos una muy buena relación con China, una relación que, a mi entender, fue muy positiva, no fue de tono imperialista, en el sentido tradicional que ejerce el imperialismo de Estados Unidos, y que nos dejó grandes ventajas, que hoy ni siquiera el propio Milei está pudiendo deshacer, porque de deshacerla se le cae el castillo de naipes. ¿Cuál es la salida desde el punto de vista geopolítico para que nosotros podamos dar ese paso como pueblo de decir, bueno, vamos a repudiar la deuda externa, pero vamos a tratar de mejorar, aunque sean 20 años,
la calidad de vida de todos nuestros habitantes y volver a ponernos de pie como nación. Mira, Juan, lo que está diciendo vos. Fíjate que Néstor Kirchner hizo eso. Néstor Kirchner consolidó el UNASUR. Hizo el acuerdo de la CELAC, del acuerdo de los países de latinoamericanos y del Caribe, desde 1824, en que el gran Simón Bolívar, en el Congreso Anfitriónico, reunió a todos los países que se habían independizado de la colonia española. Argentina no fue porque ya teníamos el capital financiero inglés adentro, estaba Rivadavia, y en 1824 lo mandó representante. Pero todos los demás países mandaron representantes a Panamá, o lo que hoy en día sería la ciudad de Panamá. Desde 1824, cuando se habían reunido los países de la región sin la tutela de Estados Unidos. Y lo hicimos. Y a su vez, como bloque, Néstor Kirchner pensaba, como bloque, consolidar esta reunión con China. O sea, sumar toda la fuerza de la CELAC, sumar toda la zona del Mercosur, del UNASUR, de la CELAC, y negociar en bloque con China. O sea, China es un continente de por sí. China tiene más de 1.400 millones de habitantes. Considerar toda la región y que negociar en bloque, porque nosotros tenemos economía complementaria con China. China necesita alimento y necesita energía. Nosotros tenemos alimento y energía, y ellos a su vez han llegado a niveles tecnológicos altísimos que podían complementar con nosotros. Tenemos economía complementaria. Nosotros con Estados Unidos no tenemos nada para venderle. Yo soy tucumano, le vendemos limones. Lo pueden producir ellos mismos, lo van a producir más caro, tal vez de una misma calidad, pero ellos pueden sustituir limón. Nosotros le vendemos materia prima, le vendemos petróleo, aceite de petróleo le vendemos. Ellos tienen petróleo, pero por supuesto les resulta más barato comprarnos a nosotros. Bueno, si hablamos de petróleo, eso produce más que nosotros. Si hablamos de soja, ellos son el primer exportador de soja. O sea, no tenemos nada que venderle a Estados Unidos. En cambio, sí, antes por lo menos teníamos Simsa que le vendía los trépanos para preparación de pozos. Hoy la compró Estados Unidos. Entonces no tenemos nada para vender. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar una economía complementaria. La economía complementaria son los BRIC. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, los países ampliados. Teníamos que sumarnos ahí y aparte volver a consolidar el bloque económico Mercosur, UNASUR, la CELAC, todos los países latinoamericanos y el Caribe, para que en conjunto negociemos con China y con los países del BRIC. De esa manera, pese que Brasil estaría en los dos lados, pero de esa manera podemos consolidar un crecimiento genuino de saber qué le compramos y qué le vendemos. La Argentina tiene para vender. Por eso el avance del capital financiero son nosotros. Alimento y energía. Un país con alimento y energía no puede tener los niveles de pobreza que tenemos ahora nosotros y los niveles de exclusión que tenemos nosotros con gente durmiendo en la calle con contrato de gol. Por eso creo que tenemos mucho para hacer, pero si tomamos conciencia que nos pertenece a los argentinos y no a esta banda de delincuentes, de estafadores, que son Caputo como empleado de BlackRock y los demás fondos de inversión. Horacio, yendo a lo que te decía de la Iglesia, pero como factor de poder, más que como representante de Dios o de la fe de los creyentes. La Iglesia es un factor de poder muy importante, la Iglesia católica, 1.400 millones de almas, el equivalente a la población china. Y la distribución geográfica de la Iglesia Católica en el mundo, la cantidad de propiedades, también las injerencias en lo financiero que han llevado a los últimos papas, por lo menos de Juan Pablo I en adelante, a poner en foco la corrupción, la connivencia con los sectores financieros, lavado de dinero, tanto de armas como de droga, la necesaria participación del Banco Vaticano, bueno, todos estos grandes despelotes internos de la Iglesia que, entre otros, pero muy especialmente el Papa Francisco, empezó a limpiar de manera profunda. Pudo. Me contaban ayer que comía en la cocina de Santa Marta, que no comía en el comedor, en los comedores tradicionales, ni en su habitación, ni nada por el estilo, y como no era ningún boludo, creo que veía, si comía junto a los cocineros, se comían la misma que él. De manera que era precavido el hombre, era muy precavido. Por eso duró lo que duró. Pero en este avance de los sectores conservadores, en el manotazo de ahogado que está dando Donald Trump para seguir manteniendo esa preeminencia norteamericana ya perdida, pero que intentan recuperar con el famoso MAGA, el Make America Great Again,
Yo creo que les viene bien, sobre todo porque en su administración hay muchos católicos, el vicepresidente católico, Marco Rubio católico, el secretario de Estado, hay unos cuantos, también los hay demócratas, Pelosi, el propio Biden, que tuvieron buena relación con el Papa, pero desde el acercamiento además más ideológico, el sector demócrata con Francisco. Pero en este caso yo creo que a Donald Trump, en esa batalla cultural y en ese deseo megalomaníaco de quedar en la historia como un restaurador del imperio norteamericano, le convendría un papa conservador y especialmente un papa norteamericano. Ese es un poco mi temor, porque es una iglesia poderosa económicamente y, bueno, el poderoso caballero es don dinero, incluso entre los cardenales. Yo tengo ahí en mente un cardenal paraguayo, que en realidad es español, sucesor de Francisco, que me parece que podría andar porque además tiene lazos en el Islam, o sea, está siendo cardenal de un país islámico y no se lo comen vivo, quiere decir que se pueden tender puentes con otras religiones y darle al mundo un contexto de paz para crecer y que estemos todos mejor. Pero, ¿cómo ves vos esa situación desde lo financiero? O sea, desde las finanzas internacionales y la presencia del Vaticano como un elemento en la finanza internacional. Bueno, yo creo que tenés mucho más claro vos que yo. Es decir, uno cree que lo de Francisco no puede quedar en vano, que tiene que haber una continuación de la política del Papa Francisco, sobre todo hacia los países del tercer mundo, hacia los países pobres, y su defensa hacia Palestina, su crítica. Era la voz disonante entre los establishment mundial, la voz disonante de la invasión sionista sobre Palestina, era del Papa Francisco. Todo eso yo creo que tiene que continuar y se tiene que profundizar. No conozco la interna de los cardenales, no sé quién va a ser elegido el Papa. Uno quiere creer que va a haber una continuación, pero también temo lo que decís vos, temo que el capital financiero ponga un corrupto como Papa, como fue el caso de Juan Pablo II, de Wojtyla o el caso de Ratzinger, que son hombres muy influenciados por el capital financiero internacional, totalmente influenciados por el capital financiero, fueron funcionales al capital financiero internacional. No se puede entender el quiebre de Rusia y de todo el este europeo sin ver la misión del Papa polaco, de Juan Pablo II. No se puede entender la remisión de Malvinas sin Juan Pablo II. Hay muchísimas cosas que tenemos que observar y ver. Temo con lo que decís vos. Uno quiere creer que va a primar la cordura y la defensa de los valores cristianos en lugar de los valores especulativos de la hegemonía financiera del mundo. Pero esto que está diciendo vos es una posibilidad. Lamento que la sea, Horacio. Hablaste de Malvinas y bueno, queremos ya para cerrar y agradeciendo muy especialmente tu tiempo. Esta es la Al primera. contrario, yo te agradezco a vos la paciencia de poder hablar de todos estos temas, que es lo que la obligación que tenemos nosotros de decirnos la verdad acá, de decirnos la verdad. Te vamos a invitar a una conferencia que se da hoy, una conferencia gratuita que venimos haciendo semanalmente. Doble invitación. La primera invitación es que participes en la de hoy. Un analista, un compañero va a hablar sobre las Malvinas y sobre la guerra inventada por la OTAN en su tesis, que es una tesis que tienen varios intelectuales, varios escritores. La semana pasada hicimos una con el gran defensor de la causa Malvinas en todos los foros internacionales, que es el doctor Carmona. Así que vamos a darle continuidad con la de hoy. Y también te invitamos a que seas disertante en una de estas conferencias, que más allá de que asisten del orden del 70, 80 ciudadanos comprometidos, después se duplican y se triplican y se centuplican en las redes a partir de la capacidad que hoy nos da precisamente ese mecanismo imperial de las redes sociales, pero que si somos inteligentes le encontramos a veces algún resquicio para difundir las palabras como la tuya, son palabras soberanistas, palabras independentistas, populares, claras, didácticas. Así que te agradecemos enormemente, Horacio, y esta doble invitación. Voy a participar, envíame la invitación y Juan, muchas gracias a vos por darme esta oportunidad de hablar contigo y con todos tus televidentes y oyentes.
Horacio Robelli, en Generación N, voces que construyen el futuro, y el futuro que nos propone Horacio es un futuro hermoso, un futuro de independencia, que por supuesto está empedrado de muchos pasos difíciles que tenemos que dar para lograrlo, pero que con patriotismo y con inteligencia vamos a poder. Gracias, Horacio, gracias a la audiencia. Muchas gracias a vos y a todos ustedes. Gracias.